Bueno, muy bien. Recién veíamos entonces lo que fueron los discursos, tanto del presidente de la República en la Torre Ejecutiva, con ese mensaje, y también después respondiendo las preguntas. Y un rato antes lo que había sido, frente a la explanada de la Intendencia de Montevideo, las declaraciones que recién estábamos repasando de Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio. Les propongo repasar cómo fue la votación por departamento a propósito de esta instancia, para que nos quede un poco claro de cómo terminan siendo los resultados finales, precisamente anoche, donde, bueno, de los 19 departamentos, Montevideo, Canelones y Paysandú gana el sí, y como pueden apreciar en el resto del país, termina ganando el no. Vamos a hablar de esto, de analizar esto, qué pasó anoche y qué pasó con este referéndum que termina con un ajustado resultado también, con Oscar Botinelli, el director de Factum, que ya nuevamente está aquí con nosotros después de la larga transmisión de ayer. Oscar, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿Qué lectura se puede hacer de esto? Primero, la lectura, bueno, presentaste por departamentos. Hay una cosa interesante, el mapa de sí, no, coalición, izquierda, en fin, es un mapa que uno diría pre-2004. Es decir, que se dio también el balotaje. Es decir, el Frente Amplio había logrado un dominio mucho mayor en el interior y había roto esa diferencia Montevideo interior o país metropolitano interior, porque Montevideo y Canelones ya pasa a ser una cierta unidad. Y ahora se ve otra vez que el interior es distinto a Montevideo Canelones. Ahora la mancha de color diferente es Paysandú en las departamentales. En resultado de intendencia, no en votos, fue Salto. Exacto. Pero votó mejor el Frente Amplio en Paysandú que en Salto. Lo que pasa es que en Salto compitió contra dos actores fuertes, Partido Nacional, Partido Colorado, y en Paysandú fue un mano a mano. Segundo, la lectura global. Hay que tener claro que en un referéndum, como en un plebiscito, hay dos lecturas. Una, lo que yo le llamo a veces la jurídico-electoral. Es decir, bueno, acá se vota, en este caso, el mantenimiento o anulación, derogación de una ley. ¿Qué pasó? Bueno, ahí hay solo dos resultados. La ley cae, la ley se mantiene, no hay empate, ¿no? Y desde ese punto de vista, la ley se mantuvo. Y además, desde el punto de vista jurídico, una ley tiene el mismo valor si se mantiene por medio voto o se mantiene porque tuvo el 99% de los votos. Exacto. Vale lo mismo. Pero luego vienen los resultados políticos o político-partidarios, que es lo que es muy importante tomar en cuenta. Y acá lo que observamos se dice, bueno, es igual que al balotaje. Hay una cosa curiosa, los porcentajes son similares cuando votó 140.000 personas menos ahora que en noviembre del 19 y en octubre del 19. Esta es una votación casi igual a la departamental, incluso un poquito menos. Con los departamentales fue en medio de la pandemia, donde hubo gran flexibilidad para poder justificar la no emisión del voto, la no concurrencia a las urnas. Sí. Es decir, es interesante esta abstención que hay que estudiarla. Pero bajan los porcentajes de un lado y del otro, perdón, los votos de un lado y del otro, más o menos igual para casi mantenerse los porcentajes. Es decir, los ausentes no tuvieron sesgo. Lo que hay que aclarar, sí, el dato que a veces llama la atención, cómo creció el voto anulado. La verdad es que el voto anulado hoy equivale a la suma del voto anulado en blanco del año 2019, porque es, digamos, el voto neutro. Y hoy el voto en blanco no era neutro ayer, era un voto a favor de la LUC. Exacto. No, a favor de la LUC, sumado al no. Políticamente es completamente diferente al no. Entonces, el anulado de hoy, el voto neutro, es más o menos el mismo que hubo en octubre del 19 y en noviembre del 19. Este es un dato, es un segmento bastante firme del electorado uruguayo que está en el ni-ni. Puede ser por enojo, puede ser por desinterés, pero está fuera de las competencias políticas. Exactamente. Y eso hay que tomarlo en cuenta siempre. No, nunca olvidarse de esto. Usted recién decía el hecho de que cómo se podía interpretar si lo llevamos a la comparativa del balotaje
En el balotaje el presidente termina ganando por 31.000, ¿fue la diferencia final? No, un poquito más. ¿Un poquito más? Aclaremos esto, los votos que se están dando ahora Sí, van a ser corregidos con los votos observados. sí, por supuesto. Es esperable, si sigue la misma tendencia que hemos visto en los últimos años, no solo en el 19, que los votos observados cerca del 60% más o menos vaya para el no y un poquito el en blanco. Recordemos que hubo 36.080 votos observados en total. Más o menos los mismos que hubo en el balotaje. Exactamente. Y que el 40% restante probablemente vaya un 37 para el sí y un 3 para el anulado. Digo, esto es literal lo de noviembre de 2019. ¿Por qué tanta gente anuló, Oscar? Porque... Si lo comparamos con el balotaje. No, es lo mismo. Lo que pasa es que el balotaje era absolutamente indiferente. Votar anulado en blanco. Claro. Era lo mismo. Yo quiero votar neutro, no importa. Pongo el sobre vacío o pongo 2 hojas de votación. No me interesa ninguna de las dos opciones, ni no me Martínez interesa ni la las dos. Hoy hubo una propaganda muy clara e incluso una información muy clara. Si usted vota en blanco, está votando a favor de la LUC. Ah, no, yo no quiero votar a nadie. Claro. Entonces la gente se corrió del voto en blanco al anulado y curiosamente da casi lo mismo. El 3,6, que fue lo mismo de octubre, y en noviembre la suma de los dos dio 3,7. Es decir, ahí hay un segmento de ni-ni, que es muy interesante tomar en cuenta. ¿Cómo queda parado el sistema político con esta, o sea, si comparamos la poca diferencia que hubo en el balotaje con la poca diferencia que hubo ayer, de cara al futuro? Bueno, yo creo que las lecturas hay que hacerlas muy afinadas, e incluso tomando en cuenta gran parte de la campaña electoral o de precedente. Hasta ahora el oficialismo, sobre todo el oficialismo presidencial, venía con un concepto de gran optimismo sobre su gestión. No estoy hablando sobre la votación del domingo, ¿no? Una visión de el país está apoyando al presidente, y esto lo vimos dicho desde la propia presidencia, dicho en baja voz por gente de la presidencia, hablando a periodistas, a comunicadores, y lo vimos en los Twitter, en WhatsApp, en las redes sociales, manejados por gente sobre todo ligada al Partido Nacional, pero también algo al Partido Colorado. Ahora viene una explicación, no el desgaste que tuvo el gobierno, no, nunca se habló de desgaste del gobierno, más aún, la opinión que nosotros tenemos es que el gobierno se vio beneficiado por la pandemia, el presidente se vio beneficiado por la pandemia, no lo decimos hoy, lo dijimos durante 2 años, y esto se corrobora porque uno analiza los estudios realizados por politólogos. El estudio está más bien centrado en 14 países que son referentes en las distintas áreas del mundo, y se observa que en Canadá, México, Alemania, India, Japón, Corea del Sur, Australia, los jefes de gobierno o presidentes se vieron beneficiados por la pandemia. ¿Por qué? Porque todos tuvimos miedo en la pandemia, ahora claro. Y entonces uno se refugia en la autoridad, el que le puede dar a uno protección. Emmanuel Macron se benefició no en que subió, en que paró la caída. Perdió 2 elecciones consecutivas, una regionales y otra municipales, pero paró la caída, y ahí leyó lo que le dijo la sociedad y cambió el gabinete. Cambió el primer ministro, allí hay primer ministro, es decir, un ministro que manda a los demás ministros, pero que no es el jefe de gobierno. El jefe de gobierno es el presidente de la República de Francia, y cambió a varios ministros clave. Entonces dijo, no, acá hay que barajar, dar de vuelta, esta señal hay que atenderla. Pero en general la pandemia benefició, y claramente benefició a la calle Pou, que tuvo más de 1 año y medio, 1 año y 3/4, estos 2 años, con la pandemia como centro, y un resultado que no vamos a analizarlo técnicamente, si estuvo bien o mal, que opinen los economistas de un lado, los sociólogos del trabajo y eso de otro, y los expertos en higiene, en epidemia. Pero desde el punto de vista de la ciudadanía salió conforme cómo se gestionó el coronavirus y cómo se gestionó la pandemia, y además con tranquilidad de que las consecuencias económicas no fueron el miedo que se tenía. Entonces,
contra la idea de que, bueno, pero el presidente tuvo desgaste, no observamos desgaste. Esto lo hablamos con alguna figura muy importante de la coalición en los días previos, a raíz de que nosotros publicamos una serie de lo que era esperable de cómo analizar el sí y el no. Y dije, bueno, sos muy exigente, no tomás en cuenta el desgaste. Bueno, ¿crees que hay desgaste? ¿Dónde está? Porque hasta ahora no hubo un presidente de la República con aprobaciones de 60 como mínimo 50 y pico por ciento. No bajó del 50. ¿No? Y los que les daba solo 50, pues le daba baja la desaprobación en 25, porque ponían un más o menos. Lo que era, que se dice dicotómico, esto o aquello, aprueba, desaprueba, el aprueba daba 60 y el desaprueba no llegaba al 40. Es decir, con esos indicadores se puede decir que hubo desgaste del gobierno, ¿no? Lo que preocupa es que el gobierno, ayer lo pareció más mesurado el presidente que las señales que están dando hoy desde figuras de gobierno, que es, acá no cambió nada, lo que ahora es una coordinación legislativa, no para las medidas de gobierno, y no hay una frase, bueno, atendemos el mensaje que nos dio la sociedad, porque acá hay un mensaje de la sociedad. Alguna figura importante dijo, si esto hubiera sido un balotaje, ganaba la coalición. Bueno, pero no era un balotaje. Y no hay que leer en términos de clasificación o no acatar. Eso es bárbaro para la selección del fútbol. Sobre todo festejamos el VAR con la tajada esa de Roget en la línea. Pero esto fue más o menos la tajada de Roget, este resultado, ¿no? Hay que ir al VAR para trazar la línea si entró toda la pelota o no. Sí, sí. Es decir, no es bueno, justamente, la gente votó al no. Justamente a propósito de los discursos, lo que dijo Fernando Pereira sobre las 10:30 de la noche y lo que dijo el presidente sobre las 11:30 de la noche, porque son discursos totalmente distintos. ¿Cómo se analiza el discurso de Pereira con lo que después dice la calle Pou? Bueno, el discurso de Pereira es un discurso en que el de la explanada, antes de la declaración oficial, todavía no está reconociendo el resultado. Ese es un dato poco sorprendente, porque nosotros lo dijimos acá anoche, que la suma del no y el voto en blanco era 1,5 veces, 1,5 veces un tercio, el total de votos observados. Es decir, si todos los votos observados iban para el sí, el resultado en cuanto a la LUC no cambiaba. Otra cosa que era el sí le ganó al no, pero ellos estaban hablando de la LUC. Ahí pareció un discurso y además no eran... A ver, en el balotaje el Frente Amplio pierde el gobierno, no es que perdió una ley. Y perdiendo el gobierno hubo un festejo esa noche impresionante. Por la remontada. Por la remontada, pero una remontada que no servía a nada, acababan de perder. Y después de ese festejo vino el quedar groggy el Frente Amplio hasta que se recogen las firmas. Entonces, lo de ayer fue una cosa que, a ver, analizado desde hoy, la izquierda tuvo un gran éxito. Porque después de haber estado golpeada tremendamente, resistió y tiene ahí un fuelle, un colchón, que no es de la izquierda, como pasó en el balotaje. Pero está demostrado que la izquierda anda más o menos 41%, 40, 41%. Pero hay un fuelle de 6% todo el electorado, que hasta ahora está más cerca de votar a los partidos de la coalición que a los partidos de izquierda. Pero cuando hay una instancia de esta que se dice binarias, bipolares, se inclina para el lado más de la izquierda que al otro. Es un electorado que en el ahora va a haber que esperar para estudiar. En el balotaje fue muy claro. La mitad de ese 6, gente de origen frente amplista, desilusionada con el frente que había votado a Talvi. La otra mitad, uno diría gente más de origen astorista. La otra mitad, gente que había votado el Frente Amplio, desilusionada con el Frente Amplio y que votó a Cabildo Abierto. Exacto. Uno diría de origen más bien mujiquista. Bueno, ese diseño parecería que estuvo acá. Hay que después explorar si es exactamente lo mismo o es distinto. Y que habla bien de la militancia, de cómo acorta la distancia en el final. Es probable, nosotros pensamos que, por ejemplo, el voto en blanco cae en la misma medida que sube el anulado. Claramente hay una traslación. Sí, claro. El sí aparece subiendo exactamente la cantidad que había los indecisos.
en realidad es posible que haya habido una rotación y que en el voto a voto, el puerta a puerta, el casa por casa, la militancia ya logró captar una cifra muy grande que había. Era de 6, más del 6% del electorado, después ya había bajado al 4%, frente a amplistas que decían, estoy a favor de la LUC, voto no, o voto anulado, y que ahí es probable que haya logrado lo que en términos de marketing se llama fidelizar al electorado. Bueno, no podés votar contra el Frente Amplio, que ahí haya captado mucho, que eso hubo una captación doble, porque como pasa con la diferencia de goles, le resta, cada 1000 votos que le resta al no, que le suma el sí, se lo resta al no. Exacto. Achican el doble la diferencia. Y es probable que el sí, que no fue muy eficiente en la campaña global, en la campaña mediática, sí fue muy eficiente cuando volcó toda la militancia con un formidable fervor y además sacrificio, y captó todo esto como ocurrió también en el balotaje. Da la impresión que ese colchón que logra el sí, que logra la izquierda, tiene mucho que ver con esa fuerza militancia y además con la existencia de un electorado que no está del todo afiliado a lo que pueden llamar el oficialismo presidencial, claro, ¿no? Pero que puede votar a Cabildo, al Partido Colorado, algunos al Partido Nacional, pero cuidado con que considerarse parte de ese bloque. Es más oscilante, pasó en las departamentales también. La coalición estuvo en el 50% en las departamentales. Exacto. Y la izquierda en el 40%. Y hubo un 10% que votó solo municipio, votó en blanco, en fin, anulado. Es muy interesante lo que estás diciendo, Oscar, y obviamente da para seguir en esto. Nos quedaríamos charlando mucho más todavía sobre posibilidades de analizar lo que pasó ayer, pero obviamente estamos en un informativo, así que muchas gracias por estos minutos. No, por favor. A descansar un poco más y la seguimos porque esto tiene mucho más todavía para seguir hablando. ¿Cómo no? Ha quedado un panorama bien marcado para el futuro. Pausa y ya seguimos con más repercusiones. En un ratito vamos a estar con el senador... con el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, y después viene el senador del Partido Nacional, Gustavo Penades. Ya venimos.